Programa de certificación de enfermedades infecciosas. Repaso. Building Skills Partnership. Pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Las personas infectadas pueden transmitir el coronavirus a otros incluso si no se sienten enfermas? Respuesta. Verdadero. Personas pueden tener síntomas muy leves o pueden ser asintomáticos. Durante este tiempo es posible que la persona infectada propague la enfermedad a otros. Pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Puede tomar hasta 14 días para que alguien que esté expuesto al COVID-19 se enferme? Respuesta. Verdadero. Los síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la persona ser expuesta al virus. Pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Solo las personas de 65 años o más se enferman gravemente por COVID-19? Respuesta. Falso. Las personas de todas edades pueden contraer COVID-19, pero dependiendo del grupo al que pertenecen, existe la posibilidad de que el riesgo de enfermarse gravemente sea mayor. Pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Bebés, niños, adultos y adultos mayores están a riesgo de contraer COVID-19? Respuesta. Verdadero. Pregunta. ¿Cuáles son 3 síntomas comunes del COVID-19? Respuesta. Tos frecuente, fiebre, dificultad en respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida de reciente del olfato o el gusto. Pregunta. ¿Cuáles son las vías de entrada? Respuesta. Nariz, boca y ojos. Las gotas respiratorias de una persona infectada entran a través de los ojos, nariz o boca de una persona sana o al tocar superficies donde pueden estar las gotas y después tocarse la cara. Pregunta. ¿Cuáles son 3 signos de advertencia de emergencia del COVID-19? Respuesta. Dolor y presión persistente en el pecho. Dificultad para respirar o falta de aire. Confusión. Incapacidad para despertar. Labios o cara azulados. Pregunta. ¿Cuáles son 3 maneras en que el coronavirus puede propagarse de persona a persona? Respuesta. De persona a persona al tener contacto cercano con alguien que esté enfermo del coronavirus. Al respirar las gotitas que expulsó alguien que está enfermo con el coronavirus cuando tosen o estornudan. Después de tocar una superficie que ha sido infectada con el coronavirus y luego tocar sus ojos, nariz o boca antes de lavarse las manos. Pregunta. ¿Cuál es una posible exposición al coronavirus en su trabajo? Respuesta. Contacto con superficies contaminados. Si alguien con coronavirus estornuda o tose en su mano y toca objetos y superficies y otra persona toca esas superficies, esa es una manera de propagar la contaminación. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Los chequeos de temperatura identifican si alguien tiene coronavirus, incluso si alguien no tiene síntomas. Respuesta. Falso. Los chequeos de temperatura pueden identificar a algunas personas con COVID-19. No identifican a personas que no tienen síntomas o que aún no han desarrollado síntomas. Pregunta. ¿Cuáles son 3 formas en que los trabajadores pueden protegerse del coronavirus? Respuesta. Mantener distancia física. Lavarse las manos frecuentemente. Usando una mascarilla quirúrgica o cubierta facial de tela tapabocas. Pregunta. ¿Cuáles son 2 tiempos cuando debemos lavarnos las manos? Respuesta. Después de quitarse los guantes. Antes y después de quitarse la mascarilla. Pregunta. ¿Cómo pueden entrar al cuerpo los patógenos transmitidos por la sangre? Respuesta. Por aperturas en su piel de una cortada, herida abierta, erupción en la piel o piel agrietada. Por pinchazos en su piel,
de una aguja, rastrillo o cortada de un vidrio roto, por salpicaduras en la nariz, ojos o boca. Pregunta. Nombre dos fluidos del cuerpo que podrían tener patógenos que se transmiten por la sangre. Respuesta. Sangre, semen, fluidos vaginales, fluidos durante un parto, fluidos alrededor de las articulaciones, pulmones, corazón y abdomen, cualquier otro fluido del cuerpo que puedan contener sangre. Pregunta. Nombre dos enfermedades que uno puede contraer por patógenos transmitidos por la sangre. Respuesta. Hepatitis B, hepatitis C, VIH, SIDA. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Los baños son los únicos lugares de riesgo a patógenos en sangre en el trabajo. Respuesta. Falso. Pregunta. ¿Qué debe hacer un trabajador si se expone a sangre durante su jornada? Respuesta. Avisar a su supervisor. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Seguir las precauciones universales significa tratar la sangre o los fluidos corporales de cualquier persona como si se supiera que están infectados. Respuesta. Verdadero. Pregunta. ¿Dónde se deben desechar las agujas, las navajas de afeitar y otros objetos punzantes? Respuesta. En un recipiente rígido que tenga una etiqueta con el símbolo de Biohazard. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Los trabajadores se deben lavar las manos con agua y jabón lo más pronto posible cada vez que se quiten los guantes. Respuesta. Verdadero. Pregunta. Un trabajador que es alérgico al látex o al vinilo no debe ponerse guantes. Respuesta. Falso. Use guantes siempre que haya la posibilidad de que tenga contacto con sangre o líquidos del cuerpo. Use guantes especiales si es alérgico al látex o al vinilo. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? Respuesta. La limpieza reduce la cantidad de gérmenes en un objeto. Desinfectar mata o elimina los gérmenes en un objeto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? El tiempo de contacto es la cantidad de tiempo que un objeto debe permanecer húmedo para que funcione un desinfectante. Respuesta. Verdadero. Pregunta. ¿Qué es la tasa de dilución? Respuesta. Es la cantidad de desinfectante concentrado en agua que se debe mezclar para crear la solución de uso adecuado. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Los desinfectantes actuales son efectivos contra el coronavirus. Respuesta. Verdadero. Pregunta. ¿Cómo se debe diluir un desinfectante concentrado? Respuesta. Una buena práctica es agregar agua en un contenedor, después agregar el producto concentrado. Utilice el índice de dilución establecido en la etiqueta del desinfectante y mida la cantidad con exactitud. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Es buena idea añadir más concentrado que el recomendado en la etiqueta porque funcionará mejor y más rápido. Respuesta. Falso. Es muy importante leer la etiqueta y diluir el desinfectante concentrado adecuadamente. Pregunta. ¿Para qué se usa la hoja de seguridad? Respuesta. La hoja de seguridad, SDS, contiene información sobre cómo interactuar de manera segura con un químico. Pregunta. ¿Cuáles son tres colores de la etiqueta NFPA 704 y qué significan? Respuesta. Azul, peligro para la salud. Rojo, peligro de fuego. Amarillo, peligro de reacción o fuego. Pregunta.
¿Cómo se sabe si un objeto o superficie es de alto contacto? Respuesta. Si es tocado con frecuencia por muchas personas. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Todas las perillas, manijas, chapas de la puerta y los interruptores de luz son superficies de alto contacto. Respuesta. Falso. Se categoriza por el uso, no por el tipo de objeto. Pregunta. ¿Por qué es muy importante identificar superficies de alto contacto? Respuesta. Porque son las superficies que se contaminan más fácil y rápidamente. Pregunta. ¿Qué es la luz UVC? Respuesta. La luz UVC es un tipo especial de luz que ha demostrado ser efectiva contra bacterias, virus y otros patógenos dañinos. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Los rociadores, aerosoles eléctricos o con batería nos permiten aplicar desinfectante fácilmente en grandes áreas. Respuesta. Verdadero. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Si usamos un aerosol rociador eléctrico, aún debemos asegurarnos de que se logre el tiempo de contacto adecuado. Respuesta. Verdadero. El limpiador o desinfectante debe permanecer en la superficie durante un tiempo específico de contacto, que puede durar hasta 10 minutos. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Se puede mezclar el blanqueador, cloro, y el amoníaco. Respuesta. Falso. Al mezclar el blanqueador, cloro, y el amonio, pueden producir gases tóxicos. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Hay muchas oportunidades para reducir el desperdicio de energía y agua en un edificio. Respuesta. Verdadero. Pregunta. ¿Qué es la contaminación cruzada? Respuesta. La contaminación cruzada ocurre cuando los virus se transfieren de manera involuntaria de una superficie a otra superficie a través de nuestras herramientas. Pregunta. ¿Qué es la ergonomía? Respuesta. La ergonomía es el estudio de la interacción entre los seres humanos y su ambiente de trabajo. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Al limpiar, la fuerza excesiva a una posición incómoda y movimientos repetitivos pueden causar dolores en el cuerpo. Respuesta. Verdadero. Gracias.